noches, estimada doctora y compañeros presentes. Le damos apertura al debate sobre la ética de la eutanasia y el derecho a morir dignamente, realizada por el grupo número 5, conformado por Saray Camba, José Inostroza, Alexandra Lainez, Yasmail Verdúa, Gladys Varela, el doctor Irving Prado, el cual será nuestro invitado el día de hoy, y mi persona, Madeline Villegas. Como objetivo del presente debate, se busca fomentar la participación activa de los estudiantes de Derecho y guiar la discusión de forma que sea constructiva e enriquecedora. Y así, con la información y criterios expuestos, puedan servir de manera positiva en la concientización del tema y en cómo ésta afecta, ya sea positiva o negativa, a la sociedad en general. El tema a abordar es muy debatido en la sociedad actual. Esto significa que existe un amplio intercambio de ideas y opiniones en torno a la ética de la eutanasia y el derecho a morir dignamente en el contexto social actual. La eutanasia se refiere a la acción deliberada de determinar la vida de una persona, con el fin de aliviar su sufrimiento, mientras que el derecho a morir dignamente se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su propio final de vida, como rechazar el tratamiento médico o solicitar ayuda para poner fin a su vida. Existen diferentes opiniones sobre el tema en sociedad. Algunas personas defienden la eutanasia y el derecho a morir dignamente, como una forma de garantizar que las personas no tengan que sufrir innecesariamente, mientras que otras argumentan que esto es una violación del valor sagrado de la vida y que puede llevar a la devaluación de la vida humana. En muchos países, la eutanasia y el derecho a morir dignamente son temas legales y están sujetos a regulaciones y restricciones. Sin embargo, sigue habiendo una gran cantidad de controversia y debate en torno a estos temas en todo el mundo. Buenas noches, estimado compañero Yasmail. ¿Consideras que la eutanasia es una opción ética y humanitaria para evitar el sufrimiento prolongado e innecesario de los pacientes? Buenas noches. Bueno, respondiendo a la interrogante de mi compañera, la eutanasia es un tema controversial por su implicación ética y moral. El derecho que se plantea de morir dignamente va en contra de muchas opiniones que ven este procedimiento como algo criminal y que no debe ser legislado. A mi consideración, es un acto muy humano de compasión, al querer acceder a condiciones que ayuden a liberar a la persona del sufrimiento por la enfermedad padecida, colocando a la eutanasia como la voluntad del individuo. Según Peña, para sus defensores, la dignidad humana del enfermo consiste en el derecho a elegir libremente el momento de la muerte. Para sus detractores, la dignidad humana es oponerse a este derecho por considerarlo una arbitrariedad humana, frente a un asunto exclusivamente divino para algunos y exclusivamente científico, legal para otros. Estimada compañera Alexandra, ¿crees que los pacientes tienen el derecho de decidir cómo y cuándo quieren morir, si están padeciendo ya sea una enfermedad terminal o incurable? Respondiendo a su pregunta, es relativo, dependiendo de la edad de la persona. Si es mayor de edad, en lo personal, creo que los pacientes sí tienen derecho a decidir, tomando en consideración que desde que nacemos con derechos, y al estar padeciendo una enfermedad terminal, decidiría no aumentar ese sufrimiento, sino más bien acabar con la vida al conocer un diagnóstico grave. Morir es una decisión muy personal. Los derechos de los pacientes que deciden realizar este procedimiento es porque ven a la eutanasia como una última vía a un padecimiento de una enfermedad irremediable y que los está consumiendo. Es por esto que no tiene por qué interferir en los intereses de la sociedad. Es el hecho de respetar su voluntad. Todos los seres humanos tienen derecho a decidir si deciden o no continuar con sus dolencias. He conocido casos en donde personas con enfermedades como cáncer o VIH, SIDA, al momento de enterarse de su enfermedad, el único deseo que sienten es el de acabar con sus vidas. Cada uno de los seres humanos, claro está, siempre y cuando no sea un menor de edad que dependa de sus padres para tomar este tipo de decisiones, puede considerarse lo que le parezca más conveniente, ya que al tener derechos a una vida digna, la enfermedad no se les estaría permitiendo, por lo tanto, el adulto es libre de tomar sus propias decisiones. Muy buenas noches, Saray. ¿Crees que el derecho a morir dignamente debería ser reconocido y protegido por la ley? Alegando a su interrogatorio, realmente creo que el derecho a morir dignamente debería ser reconocido, porque el derecho a morir dignamente significa poder elegir la vida, las condiciones y un final, ya que decidimos la forma de cómo morir. Eso es un derecho esencial del ser humano. El derecho, como bien es cierto, va en evolución constantemente,
porque la sociedad así lo necesita. Las leyes que se aplicaban hace 20 años no son las mismas de ahora. Los profesionales del derecho y de la salud deben tener en consideración que este tema es algo que debería tener un debate relacionado y enfocado un poco más en la salud y el bienestar de la persona y no tanto en la religiosidad. Como bien sabemos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico aún no existe una ley que ampare el derecho a morir dignamente. Pero si hablamos de países latinoamericanos en donde no pasa lo mismo, como es en el caso de Colombia, donde ya está legalizada la eutanasia. Según lo manifiestan Correa y Montoya, el derecho a morir dignamente, tal y como ha emergido en el ordenamiento constitucional colombiano, brinda la posibilidad a las personas de que el fin de su vida tenga lugar en condiciones de dignidad, libre de dolor y sufrimientos, en el que se respete su autonomía, decisiones y el libre desarrollo de su personalidad. Muchas gracias. Buenas noches, estimada Gladys. ¿Crees que el derecho a la vida es un derecho fundamental que no debería ser comprendido por ningún motivo, incluso en casos de una enfermedad ya sea terminal o dolor extremo? Saludos cordiales. Respondiendo a su interrogante, mi respuesta es que sí, ya que como futura profesional del derecho, considero que se debe hacer valer este derecho fundamental y por ningún motivo debe ser violentado. Cabe recordar que este derecho lo consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3, el cual nos menciona lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Por lo tanto, hay que valorar la vida, ya que ante todo este es un atributo que tiene todo ser humano y gracias a ella se pueden ejercer los demás derechos fundamentales, y en especial por ser un don primario de nuestro Creador. Por lo tanto, debe ser valorada. Por tal razón, no es aceptable que se comprometa este derecho con la práctica de la eutanasia, ni ninguna otra que cause la muerte del ser humano. Esta postura nos invita a hacernos la siguiente interrogante: ¿de qué sirviera entonces el haber vivido tanto tiempo si la vida nos va a importar nada en un segundo? Indudablemente la postura que se está planteando en este momento genera controversia, porque algunos se preguntarán: ¿de qué nos sirve vivir si ya no podemos gozar de buena salud? Sí, es verdad, este tipo de preguntas se harán los millones de seres humanos con enfermedades catastróficas en etapa terminal, pero sería lo mejor y lo más conveniente que las personas dejaran que todo pase en el tiempo que tenga que pasar y no atenten contra la voluntad y la gracia de Dios que tuvo al crearlos, de tal manera que también evitan que sus familias tengan en su conciencia la culpa de no haber podido evitar esta irreparable decisión. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimado compañero José. ¿Considera que la eutanasia es una violación del juramento hipocrático que hacen los médicos de proteger la vida y la salud de sus pacientes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Totalmente, Madeleine, ya que como sabemos, la eutanasia causa la muerte. Viene a ser un tipo de homicidio o de suicidio según como se dé el caso en cada persona. Tiende a ser una muerte deliberada y no es una solución en lo absoluto, ya que esto tiene cierto grado de susceptibilidad de manipulación. Muchas personas lo ven como un método para evitar el sufrimiento y no es así. La eutanasia no sirve para evitar el sufrimiento. Existen otros tipos de métodos que pueden evitar, como los cuidados paliativos, el acompañamiento del paciente, etc. Y hablando de este tema, de la relación médico-paciente, este se corrompe en la eutanasia porque pervierte la ética médica, que desde la época de Hipócrates se ha centrado en eliminar el dolor, no en eliminar al enfermo. Como mencionó Hipócrates, se opuso a la eutanasia ya que para él la dignidad personal y la comodidad genuina del paciente eran primordiales. Para finalizar, la función del médico es la de salvar vidas y no la de destruirlas. Según la Asociación Catalana de Problemas Bioéticos, se debe tener en consideración que la eutanasia no resuelve los problemas del enfermo, sino que destruye a las personas que tienen este tipo de problemas. Para lo que estoy totalmente de acuerdo, ya que para morir no es la solución que estas personas que padecen de enfermedades incurables mueran a través de la eutanasia. Debemos permitir que sea Dios, nuestro Creador, quien decida hasta cuándo nos puede mantener en la tierra o con vida. Debemos reflexionar si existen
tratamientos paliativos que permitan a este tipo de personas mantenerlas con vida y así evitar estas decisiones que son de mucho daño para nuestras vidas. Buenas noches con todos. Es sorprendente, porque la eutanasia y la ayuda al suicidio son tenidas, en principio, como asuntos que conciernen muy directamente al médico. ¿Qué significa esa ausencia, ese silencio? Podría significar que no tenemos mucho que decir, porque la cosa está clara. Hay, por un lado, una neta prohibición legal de la eutanasia. Esta sigue siendo un delito. De hecho, nuestro Código de Ética y Deontología Médica declara la eutanasia u homicidio por compasión contrario a la ética médica. Sería, sin embargo, poco realista inferir de ello que los médicos tenemos ya resuelto el problema y que, en virtud de la prohibición legal y deontológica de matar deliberadamente a nuestros enfermos, todos pensamos de la misma manera y nos oponemos de plano a la eutanasia. Esa conclusión sería tan errónea como la deducida de ciertas encuestas de opinión, rudamente simplistas y ciegas a la complejidad de la vida moral, que dicen exactamente lo contrario, que la gran mayoría de los médicos estamos a favor de la legalización de la eutanasia y de la ayuda médica al suicidio. Como conclusión, el tema de la ética de la eutanasia y el derecho a morir dignamente es complejo y este ha generado un amplio debate en la sociedad actual. Por un lado, hay quienes defienden el derecho a decidir sobre el final de su vida como una cuestión de autonomía personal y de dignidad humana, especialmente en casos de dolor o de sufrimiento intolerable. Por otro lado, hay quienes consideran que la eutanasia va en contravalor intrínseco de la vida humana y que este puede ser peligroso en términos de garantizar una muerte verdaderamente voluntaria. A nivel legal, la eutanasia y el derecho a morir dignamente están sujetos a regulaciones y restricciones en muchos países, y se requiere un riguroso cumplimiento de los requisitos para garantizar así la protección de los derechos del paciente y la calidad de atención médica. En general, este tema requiere una reflexión profunda y una consideración cuidadosa de los diferentes aspectos, ya sean éticos, legales y sociales, que estén involucrados en cada situación individual. Muchas gracias por su atención.